Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano del programa de electrónica. Voy a explicarle acerca del circuito mixto IoT de la práctica 2 de la guía de laboratorio en casa de aprendizaje. Me remito a la guía para presentarles el procedimiento. Bueno, primero que todo, bueno, tenemos que ese circuito es un circuito de la tarea 3 de electricidad, de la fase de electricidad. Entonces es un circuito resistivo de C. Entonces lo que obtuvimos fue en Proteo realizar una resistencia equivalente. Lo que hicimos fue reducir el circuito. El circuito mixto consta de circuitos en paralelo y circuito en serie. Entonces lo que hicimos es que nos dio un resultado 880 ohm y 880 ohm de resistencia, el circuito equivalente resistivo. O sea, la resistencia equivalente del circuito en total. Una fuente de 12 voltios y una corriente de 13,6 miliamperios, que es la corriente total que circula por todo el circuito. Entonces, aquí tenemos, amplío un poco más aquí para que se noten los datos. Es un circuito mixto IoT, el que presentaba en la guía. Entonces, aquí tuvimos que los voltajes, se debe tener en cuenta que por una fuente de voltaje de 12 voltios, en cada una de las resistencias, dependiendo su capacidad, va a tener una caída de voltaje, que es el voltaje que consume o el que reduce la resistencia que está ahí. Entonces, para este caso tuvimos la R1, R2, R3, R4, ahí están los valores, aproximadamente 1 voltio, eh, 0,28, 0,28, 1,07 voltios, ¿sí? Entonces, la reducción del circuito, entonces lo que hicimos fue que empecé por el circuito paralelo, lo que hice fue reducirlo, lo pasé a un circuito en serie de 3 resistencias y luego de eso reduce esas 3 resistencias a una sola que me dio 880 y una corriente de 13,6 miliamperios. Aquí como pueden ver en esta parte del circuito, corrientes, dice corrientes, está miliamperios, nos damos cuenta que la corriente que sale de la fuente es de 13,6 voltios. Como hay una ramificación, unas ramas en el circuito paralelo, nos damos cuenta que en tanto en la resistencia R10 como en la R11 hay como una derivación de la corriente. Entonces, para una se dio en 3,38 miliamperes y en la otra se dio 10,3. Y lo último, o sea, dado la ley de Kirchhoff que dice que todas las corrientes que entran no son las mismas que salen, entonces todo lo que se derivó aquí en este circuito paralelo es lo mismo que salió. Entonces tenemos aquí, al final, en la parte negativa, nos damos cuenta que tiene una corriente también de 13,6 miliamperios. Listo. En cuanto al voltaje, lo que le venía comentando, aquí está un poco más ampliado, se ve las caídas de voltaje en cada una de las resistencias, que es el voltaje que reduce o el que retiene, o por decirlo así, el que consume la resistencia en caso de un circuito que limita la corriente. Listo, aquí estamos las corrientes, aquí ya puse capturas de cada una de las partes del circuito y aquí tenemos ya la tabla en donde tenemos las resistencias R1, R2, R3, R4, valor experimental, el valor teórico, error relativo. Viendo un poco acerca de los errores relativos, nos dimos cuenta que tanto para corrientes como para voltajes no fue mucho la diferencia. Era muy similar en tanto al teórico, en la simulación teórica, como los cálculos teóricos, como a los cálculos en la simulación. Entonces eran muy similares. Entonces logré tener errores relativos hasta del 0%. Entonces, en los análisis de resultados decimos que de acuerdo al circuito propuesto por el laboratorio, logro concluir que los datos en el simulador de Proteus de los cálculos matemáticos realizados en el porcentaje es mínimo. Esto quiere decir que los datos tanto en el experimento como en la teoría son muy similares, o sea que en el circuito mixto de Betis se tiene una corriente equivalente a 13,6 miliamperios, como yo les comentaba, y una resistencia equivalente de 880 ohms, y un voltaje de 12, que es el de la fuente de alimentación, que es una fuente DC. Entonces, para cada resistencia va a tener una caída de voltaje. Esto quiere decir que es, acá, es un voltaje que consume o que se queda en la resistencia, puesto que en principio va a ser como trabaja la resistencia, que limita la corriente y la diferencia de potencial para poder ser controlada en la misma del circuito. Listo. Ese fue mi sustentación del circuito. Muchas gracias por su atención prestada. Entonces, nos vemos una próxima oportunidad. Gracias.